estás siempre junto a mí. Gracias hoy quiero darte. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Soy Soel Osorio, aquí desde Tegucigalpa, Honduras. Y bueno, y de fondo musical tenemos al trío CCI con un tema muy especial que se llama, esta canción se llama Siempre Fiel, porque Dios es siempre fiel, el Señor Jesucristo es siempre fiel, y de eso vamos a hablar. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy contradictorio, por así decirlo, ¿verdad? Unos opinan a favor, otros opinan en contra, pero bueno, yo voy a dar mi punto de vista, un poco apoyado siempre, ¿verdad?, con la escritura. Y el tema, pues ya entrando de lleno, se llama la cobertura espiritual. La cobertura espiritual, pues bueno, fue un concepto que hasta hace unos 20 años creo yo que ha salido, 20 años para acá, porque antes usted no le preguntaba a la gente ¿quién es tu cobertura? No, antes usted le preguntaba a la gente ¿y dónde usted se congrega? Que es muy diferente, ¿verdad? ¿A quién es su cobertura? ¿A dónde usted se congrega? Pues así era antes. Antes a uno le preguntaba, ¿y dónde te congregas? Entonces uno le decía, pues yo me congregaba en aquel entonces en Puerta al Cielo. Y yo le decía, pues Puerta al Cielo me congrego. Pero ahora le preguntan, ¿y quién es su cobertura? ¿Verdad? Asumiendo pues otras cosas ya de por medio, ¿verdad? Aparte de eso, si usted se va a la Biblia, cobertura en sí no hay, ¿cómo le llama? Concordancia de la palabra cobertura. Quizás la palabra cobertura se ha asociado con la palabra habitar, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces este concepto se origina, la cobertura se origina por medio del movimiento apostólico y profético, que es quien lo promueve. Ellos promovieron en primera instancia este concepto de cobertura. ¿Por qué? Porque ellos hablaban y siguen hablando de que usted está huérfano y de que usted necesita un padre. Y entonces lo asocian con la doctrina de la paternidad espiritual, que yo he hablado acerca de eso. Y bueno, pues se ha deformado mucho. Pero el asunto es que lo asocian, ¿verdad? La palabra cobertura con habitar. Y bueno, en base a eso, pues es que quiero que vayamos viendo algunos versículos de la palabra para que podamos ir menoscabando el asunto, para que podamos ir inmiscuyéndonos en esta situación, porque muchas personas ahora esto lo han agarrado como plataforma, esto lo han agarrado como trampolín para poder tener señorío sobre muchas personas, para poder tener señorío de muchas personas. Por eso ellos dan cobertura, por eso ellos dicen, mire que usted tiene que estar bajo cobertura, porque si usted no está bajo cobertura mía, entonces Dios no lo va a prosperar, entonces Dios no va a estar con usted. Y en base a eso es que quiero ir viendo este asunto, ¿verdad? ¿Aparece cobertura en el Nuevo Testamento de forma directa? No aparece. No aparece. Quizá yo creo que lo han malinterpretado con los conceptos de ayo y tutores, que la misma palabra dice, que Pablo dice, porque él fue ayo y él fue tutor, y a la vez por ahí se podría asociar como que él tuvo un grado de autoridad mayor para con las personas, para con las ovejas de aquel entonces, pero él no lo hizo a manera de, como él decía, él nunca fue gravoso. Él nunca fue gravoso para con la iglesia. Él siempre estuvo por debajo. Por eso la misma palabra dice de que él se consideraba
que consideráramos a los demás como superiores a uno mismo. En sí, Pablo nunca fue exagerado en su manera de ver hacia la demás gente, nunca fue gravoso, nunca fue impositivo, nunca nada por el estilo fue imperativo, nunca ejerció autoridad, señorío sobre los demás, no. Él siempre se mostró como el último, el abortivo de los apóstoles, y su conducta fue definitivamente muy honrosa y muy humilde, en contraste con las personas que ahora a usted le dicen: mira, yo voy a hacer tu cobertura, si vos te unís a mí, pues entonces bueno, vas a tener estos privilegios, vas a tener otros privilegios. Y fíjense que les voy a decir una cosa, señores: muchas veces usted puede tener la cobertura de un hombre, de una organización o de una iglesia, pero no significa eso de que usted tenga la cobertura directa de Dios. Ahí sí que nos vamos a topar, porque definitivamente no es lo mismo que usted tenga una cobertura de un hombre, que yo ni sé por qué la están dando ahora, ¿verdad? Porque el deber de los pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas es enseñar los rudimentos, es enseñarle a la gente que se meta con Dios, es enseñarle a la gente que la cobertura, que la protección solo viene de parte de Dios, porque ellos no van a estar con usted en todo tiempo, ellos no son omnipresentes. Entonces la cobertura directa viene de Dios, viene del Padre de las luces, viene del Padre de todos los espíritus. De ahí viene la cobertura directamente, si vamos a hablar bajo este principio. Como yo les dije, este principio va asociado al concepto habitar, porque si hablamos del Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo aplico ahí directamente que esa debe de ser nuestra cobertura. La cobertura directa tiene que ser esa, si nos enfrascamos en este concepto, ¿verdad? Como ellos asumen que usted tiene que tener la cobertura. Y como le dije yo, puede tener cobertura de hombre, de organización, de institución, pero si no tiene la cobertura de Dios, de nada le va a servir, ¿verdad? La cobertura de hoy en día, como le dije yo, va ligada al asunto de la paternidad espiritual. Es decir, como que lo quisieran tener retenido. Hay mucha gente que no hace nada si no es con el consentimiento del pastor, si no es con el consentimiento del líder. Está bien que usted pida consejo, está bien, yo no estoy en contra de nada de eso, pero se ha perdido el enfoque, directo que usted tiene que buscar de Dios. Usted tiene que meterse en su cuarto y usted tiene que pedir la cobertura de Él. Vamos a leer unos salmos para ir entrando en esto. Como yo le dije, Salmo 91:1 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted mora bajo una sombra, entonces quiere decir que usted está teniendo una cobertura, ¿verdad? Entonces, en ese mismo concepto viene el Salmo. Vamos a ver el Salmo 65:4, que es lo que dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, dice, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. En otras palabras, el que habita en la casa del Señor, el que habita en su presencia, el que habita en los atrios, eso significa habitar en su presencia. Y eso significa que si usted está habitando en una casa, entonces usted tiene una cobertura, ¿verdad? Porque la casa tiene un techo. Eso es lo que significa. Entonces, pero de forma directa tenemos que ir a la cobertura que es Dios. Lo que pasa es que ahora la han manipulado muchas personas la han manipulado, y como les dije yo, ahora ya no tienen ovejas, ahora lo que tienen son robots. ¿Por qué? ¿Por qué tienen robots? Porque aquel robot ya no hace nada si no es con el consentimiento, con la aprobación del líder, con la aprobación del pastor. El pastor como que se ha vuelto dueño de esa persona, y esa no es la función de los ministros. Esa no es la función. La función de los ministros es enseñarle a la gente que se vuelva a Dios, que se meta con Dios.
La gente tiene que aprender a meterse con Dios. La gente tiene que aprender a meterse con Dios, a depender de Dios, a no estar dependiendo ya de los hombres. A eso tiene que aprender la gente. Entonces vimos este salmo, mire. Y dice, para que habites en tus atrios. Lo mismo que yo le dije, cobertura, ¿verdad? Sinónimo de cobertura. Seremos saciados del bien de tu casa, es decir, la provisión de Dios siempre va a estar permanente para toda aquella persona que le busque y toda aquella persona que ha depositado su confianza en Dios como la cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a leer otro versículo. El Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Vuelve de nuevo aquí el concepto de cobertura asociándose con habitar, porque si yo habito en un lugar, entonces yo tengo un techo. Y este techo me da la protección y me da la cobertura a mí. Lo mismo se podría decir de una iglesia, sí. Lo mismo se podría decir de una iglesia, pero lo que pasa es que ahora se han pasado los pastores, se han pasado los ministros, se han pasado los reverendísimos, se han pasado los doctores en divinidades, se han pasado los apóstoles y se han pasado los padres espirituales de esto, y ahora han agarrado señorío de las ovejas, y ahí sí se metieron en un grave problema, señores. No es así el asunto. Vamos a ver qué dice 68:6 de nuevo, porque ya estamos terminando. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Ajá. Entonces, ¿por qué cuando usted está tan emproblemado, por qué va corriendo al hombre? Usted corra a Dios. A Dios es a quien tiene que correr, porque Dios a los cautivos los hace sacar a prosperidad, dice la Biblia. Vamos a leer otro versículo, 84:4. Vamos a leer el versículo 84:4 que nos dice de los salmos: bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente. Te alabarán. Oiga qué bien como dice este salmo. Los bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. En otras palabras, el que habita en la presencia del Señor tiene la cobertura del Señor. Y en esa casa y en ese lugar donde ese hombre se plante, ahí va a haber alabanza perpetua, ahí va a haber gozo, ahí va a haber paz, ahí va a haber abundancia, porque las bendiciones le van a seguir a tal persona. Amén. Escuchemos un poco ese canto. Quiero serte fiel, Señor. Yo te doy rendición. En mi corazón, a Él, no a los hombres. Quiero serte fiel. Siempre Cristo. Llévame, guíame a tu voluntad, Señor. Quiero serte fiel. Señor, quiero serte fiel. Amén. ¿De dónde proviene la cobertura? Entonces les dije, para sintetizar el asunto, no aparece en la concordancia la palabra cobertura. No aparece. Fue inventada y fue traída por el movimiento apostólico y profético con el fin de agenciar adeptos, como yo los denomino, como de agenciar robots. ¿Por qué? Porque estas personas ya no hacen nada si no es con el consentimiento del hombre, o del padre espiritual, o del pastor, o como se quiera llamar. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el ministerio quíntuple enseñe a cada una de las ovejas a meterse con Dios, a buscar de Dios, a buscar el abrigo del Altísimo, a buscar morar en la casa de Él, en la casa de Dios, para tener el privilegio ese de que si está cautivo, Él lo saque a prosperidad, como dice los salmos.
Entonces, la función nuestra es enseñarle eso a la gente. La cobertura, usted puede tener cobertura de hombres, pero si usted no tiene la cobertura directa de Dios, en nada estamos, señores. Vamos a revisar las escrituras. Salmo 65:4, Salmo 68:6, Salmo 84:4 y Salmo 91:1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Que el Señor les bendiga. Sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Eres fiel. Él es fiel y Él está siempre junto a Él es omnipresente. Él es nuestra cobertura. Gracias hoy quiero dar. Que Dios les bendiga. Sean prosperados en todos sus caminos. Pongan la mirada en el autor y consumador de la fe. Cristo Jesús es su nombre. Amén.